Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 5, los versos del 30 al 47. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 30 al 47. Y una vez que lo tengan, les voy a pedir de favor que tengan a bien ponerse de pie y hagamos de forma alternada en la lectura de esta porción de la Escritura. Juan, capítulo número 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 30 al 47. Yo inicio el verso 30, ustedes el 31, nos vamos así sucesivamente hasta que todos juntos leamos el versículo 47. Vamos a decir amén si lo tenemos, hermanos. Yo leo y dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Porque yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos y los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, todos. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Un día, en una iglesia lejana, en un país lejano, en una iglesia X, el pastor fue invitado a darle un mensaje a los niños de la iglesia. Y él les preparó una sorpresa que llevaba debajo de su saco. Una vez ya frente a los niños, de manera inesperada, se despojó de su saco y quedó frente a todos esos pequeños portando la camisa de un superhéroe. Y gritó: yo no soy el pastor de la iglesia. En realidad, soy Superman. Los niños al unísono comenzaron a reír. Y entre tanta gritería y tanta risa, se alcanzó a escuchar a uno que dijo: si en verdad es Superman, pruébelo, vuele muy alto. El propósito de la ilustración que utilizó el pastor para hablar a los niños era para indicarles que ellos no pueden andar por la vida creyéndole a cualquiera que le diga que es algo o alguien sin probarlo plenamente. Sé que suena extraño, pero Jesús tuvo que verificar quién era ante la gente que lo iba conociendo. Y no debió haber sido una tarea sencilla, ir por los caminos de Judea y Galilea y decir clara y abiertamente que él era el Hijo de Dios. Usted es el Hijo de Dios,
Pues pruébelo, porque decirlo pues no cambia nada. Decir que uno es algo sin serlo es un engaño. Yo no pretendo caer en una blasfemia, pero yo creo que cuando leemos los relatos sagrados y autorizados acerca de Jesús, que son los evangelios, solemos caer en la romantización de la historia. Es decir, que de pronto pensamos que Jesús iba caminando por las calles y la gente así, inmediatamente, sin más, creía en él y lo seguía. Si somos curiosos y vemos un panorama general de los relatos, esos 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús en la tierra, están marcados por un trabajo incesante de convencer a los judíos de quién es Él. Hubo algunos que fueron más sensibles que otros, por ejemplo Mateo, a quien solo le dijo, ven y sígueme, y Mateo dejándolo todo, lo dejó. Pero hubo incluso quienes cerraron totalmente su corazón ante el Salvador de su alma y no le creyeron, como dice la canción. Pero la tarea incesante de Jesús fue y ha sido al día de hoy persuadir al ser humano a que crea en Él para salvación y vida eterna. Porque Jesús no está sentado en su trono simplemente diciendo, a ver, pues crean en mí, sino que Él está trabajando en cada vida, en cada mente y en cada corazón para que crean quién es Él. Jesús fue a Jerusalén. El contexto del pasaje que leímos nos dice que fue a Jerusalén a celebrar una de las tantas fiestas de los judíos. Jesús estuvo por lo menos 4 veces en Jerusalén y esta es una de ellas. Y en esta ocasión, Él llega a un lugar conocido como Betesda, que es un estanque de agua en donde confluían mucha gente, particularmente gente enferma, con la intención de ser sanados de sus males. Juan, capítulo 5, versos del 1 al 4. Entre esos muchos enfermos había uno que sufría de parálisis casi generalizada, que llevaba la friolera cantidad de años de 38, esperando que alguien se apiadara y lo ayudara a entrar en las aguas salutíferas y ser sanado. Versículo 5 del capítulo 5 de Juan. Jesús llega, lo mira y entiende todo el tiempo que lleva en esa condición y el sufrimiento y el dolor, la frustración, la impotencia, y se acerca al hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Versículo 6. Y el hombre, en lugar de decirle sí o no, empieza a darle razones o argumentos de por qué no ha sido sanado. Es que no hay quien me lleve, es que ya llevo aquí mucho tiempo. Y Jesús, sin prestarse mucho a ese diálogo quejumbroso, lo sana a través de su fe. Versículo número 9. El hombre, luego de 38 años de estar postrado y esperando que alguien lo echara, salió de ahí caminando, cargando su lecho a la vista de todos los presentes. Versículo 10. Los judíos, los cuales yo supongo que fueron los líderes religiosos, también lo vieron, que iba cargando su lecho en el día de reposo. Se acercan a él y lo cuestionan y le preguntan, ¿quién te dijo que podías hacer algo en el día de reposo? ¿Quién te hizo esto? Y el hombre le dice, no lo sé. Solamente vino alguien y me dijo, toma tu lecho y anda. Esto llamó poderosamente la atención de los líderes religiosos y le preguntaron, ¿pero quién es? Y él dijo, no sé su nombre, solo sé que me sanó. No tuvimos tiempo para presentarnos. Versículo 13. Después de un tiempo, no sé, tal vez algunas horas, el hombre se encontró con Jesús ahora en el templo. Y Jesús se acercó y le dio algunas recomendaciones, que cuidara su sanidad y su salvación. Versículo 14. Y el hombre entonces dijo, este fue quien me sanó. E ingenuamente fue a buscar a quienes le habían preguntado por su sanidad y les dijo, Él es quien me sanó. Versículo 15. Entonces, estos fariseos seguramente van en la búsqueda de Jesús y le hacen una serie de cuestionamientos.
¿por qué violas el día de reposo sanando a los enfermos y pidiéndole que carguen su lecho? Versículo 16. Y Jesús da una respuesta: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Versículo 17. Todos se sorprendieron de semejante contestación, pero además se molestaron mucho, porque Jesús no solamente contestó por qué había sanado en día de reposo a un enfermo y le pidiera que cargara su lecho, sino que tomando como referencia la historia del pastor con los niños, Jesús les dijo: porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo soy el Hijo de Dios y Dios es mi Padre. Ellos entendieron perfectamente estas palabras y se escandalizaron porque este desconocido se igualaba a Dios mismo. Versículo 18. Ahora, ante la incredulidad de sus interlocutores, ¿qué tiene que hacer Jesús? Convencerlos. Porque si Él dice que es el Hijo de Dios y Dios es su Padre, ahora tiene que probarles a esas personas la veracidad de sus palabras. Si a nosotros nos preguntaran eso y dijéramos: ¿por qué dices lo que dices?, muchos dirían: pues a ti qué te importa. Pero Jesús no, Él es un caballero y Él busca empatizar con los judíos y trata de entender por qué les causa tanto problema creer que Él es el Hijo de Dios. Pónganse en las chanclas de ellos y pregúntense: si Jesús, si ustedes, sin saber que es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, llega delante de ustedes y les dice: yo soy el Hijo de Dios, pensarían prácticamente lo mismo que los fariseos. Ustedes y yo no deberíamos sentir rechazo por esa manera de pensar, porque actuaríamos casi igual. Porque sería lo más razonable, sería lo más coherente, que cualquiera venga y me diga: yo soy el Hijo de Dios y mi Padre es Dios. Pues ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a esa persona: pruébalo, dame evidencia, dame pruebas que respalden, que afirmen, que confirmen tus palabras. Porque uno no puede andar creyendo las cosas así como así. Eso sucede en el mundo virtual de las redes sociales, en donde cualquier hijo de vecino sale y dice y afirma cosas sin la mayor de las corroboraciones, y la gente les anda creyendo. Por eso, hermanos, es pertinente que uno, en cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo en un aspecto tan trascendental como la vida eterna, nosotros podamos corroborar, verificar, confirmar si en verdad hemos depositado nuestra alma, nuestra confianza y nuestra esperanza en la persona correcta. Porque lo que está en juego, hermanos, no es pertenecer a una corriente ideológica, no es invertir tiempo en un lugar de reunión a venir a cantar, no. Lo que está en juego, mis hermanos, es nuestro destino eterno. ¿Estoy creyendo en la persona correcta? ¿Es Jesús quien dijo que realmente era? ¿O era un loquito judío que se afirmó decir algo que no era? Por eso, vamos al pasaje de hoy, hermanos, y vamos a descubrir juntos 4 testimonios, evidencias o corroboraciones que nos indican que Jesús es lo que nuestra vida necesita. ¿Es Jesús a quien necesitamos? Bueno, pues que nos pruebe si realmente es quien necesitamos en nuestra vida. Y la primera confirmación o la primera prueba o la primera verificación tiene que ver con el testimonio de alguien, el testimonio de Juan, alias el Bautista. Versículo 33 dice: y él dio testimonio de la verdad. Una vez que Jesús es cuestionado diciéndole: ¿y con qué autoridad haces esto? ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué dices esto? ¿Y por qué te crees que eres hijo de Dios? ¿Y por qué te haces igual a Dios? Jesús, en un verdadero acto de humildad, empieza a darles explicaciones a esos judíos que se lo demandan. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué hizo? Sanar a un enfermo en el día de reposo y decir que era igual a Dios. Versículo 18. Y Jesús comienza hablando de una realidad teológica importante.
su subordinación temporal a alguien más, en este caso a Dios, quien lo envió a cumplir una misión. Por tanto, él dice, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo juzgo es correcto. Y ahí se pudo haber quedado si Jesús fuera dogmático. Dios me envió. Así que quédense con eso. Pero el verso 31 nos muestra la humildad de Jesús cuando dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué está diciendo Jesús? No se trata de no se trata de creer lo que yo digo nada más porque yo lo digo, porque entonces caeríamos en una falacia, en una mentira o en un engaño. Creerle a alguien simplemente porque dice que es algo, yo podría decir, bueno, yo soy Superman y nada más porque yo lo digo ustedes tienen que creerlo, y si no lo creen pues ese es su problema. Jesús no está actuando así, por eso él dice, no es correcto apelar a uno mismo para avalar algo. Por eso es necesario buscar que otros te avalen. Y el primero de esos testimonios recae en una persona, en otro ser humano, pero no es cualquier persona, sino una que dice Jesús, que habla verdad, versículo 32. Y muchos de los que están ahí lo conocen, tiene un nombre, tiene un prestigio, tiene una fama, tiene una reputación, saben de él y de sus enseñanzas. ¿A quién se refiere Jesús? A su primo, Juan, a quien apodan el Bautista. Versículo 33 dice, y él dio testimonio de la verdad. Él es conocido como el Bautista, no era su apellido, sino era conocido como el Bautista, era un mote, un sobrenombre, porque ponía mucho énfasis en su predicación acerca de bautizarse como señal de arrepentimiento. Mateo, capítulo 3, versículo 1. Pero la pregunta es, ¿por qué utiliza Jesús a Juan como referencia para validarlo a él en su ministerio como verdadero? Bueno, la verdad es que Jesús no necesita la validación de nadie en versículo 34, pero porque él está seguro de quién es y a qué ha venido. Pero él dice que lo hace por el bien de los oyentes. Le están pidiendo una explicación y por el bien de los oyentes, él sabe que en ese testimonio ellos pueden encontrar la salvación. Versículo 34. Sabemos que Jesús no buscaba validarse por otros, pero lo hace para que los demás confíen en él. Y saben que Juan tiene una reputación intachable, porque para ellos Juan era una fuente confiable de veracidad. Y aunque discrepaban por su estilo de ser de Juan, porque Juan era muy intenso, porque Juan era muy parco, porque Juan era muy duro en su predicación, con todo y eso, mucha gente se sentía atraído por sus enseñanzas. ¿Qué dice el verso 35? Él, Juan, era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz. O sea, Juan el Bautista había ganado el respeto de mucha de la comunidad judía allí en Judea, porque ellos estaban convencidos que Juan hablaba cosas verdaderas. Pero ¿cómo es que Juan llegó a ese convencimiento para poder validar a Jesús como el Hijo de Dios? Bueno, vamos a hacer un poquito de lo que se conoce como teología bíblica. Vamos a usar otro pasaje de la Escritura para comprender mayormente las palabras de Jesús. Juan desarrollaba su ministerio en el río Jordán, al norte de Judea, cerca de la provincia de Galilea. Y un buen día Jesús llegó ahí con Juan, con la firme intención de ser bautizado por su primo, porque Juan era su primo. Mateo 3, versículo 3. Juan se niega ante la petición de Jesús diciendo, no soy digno de bautizarte, porque él conoce la naturaleza de Jesús. Pero Jesús le dice, yo necesito ser bautizado. Y lo tranquiliza y le dice, y tienes que hacerlo para que cumplamos así la ley de Dios. Versículo 15 del capítulo 3 de Mateo. Juan accede a bautizar a Jesús en el río Jordán. Lo sumerge en el agua, no para arrepentimiento, a diferencia de todos, sino lo bautiza
como señal de su obediencia y subordinación a su Padre, que es Dios. Una vez que Jesús sale de las aguas, ocurre un evento sobrenatural. Dice verso 16 del capítulo 3 de Mateo, que fueron abiertos los cielos y vio, ¿quién? Juan, al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Allí está Juan, mirando con ese par de ojos que Dios le dio, dando testimonio de primera línea, pasando de la teoría a la práctica, viendo con todos sus sentidos el descendimiento del Espíritu Santo sobre Jesucristo como una señal clara de confirmación de quién era su primo, el Hijo de Dios. Pero si esa no le era suficiente, Dios tiene otra, porque entonces irrumpe una voz venida desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Versículo 17 de la Biblia, Dios habla hoy. ¿Quién vio esto? ¿Quién puede dar fe de ese evento? Pues Juan, que estaba allí, Juan que era testigo. Por eso Jesús apela al testimonio de Juan para verificarle a esos que le están preguntando quién es él. Juan puede darles referencia porque él estuvo ahí cuando el Espíritu descendió como forma de una paloma, cuando la voz de Dios se escuchó diciendo que yo era su hijo y que él me había elegido. Después de esto, el ministerio de Juan tuvo más fuerza, tuvo más intensidad, tuvo más resultado, porque ya no solo conoce la verdad desde una perspectiva mental o cognitiva, sino a través de la práctica, porque sus propios sentidos atestiguaron una realidad que lo abrumó. Hermanos, ¿cómo puede saber la gente que Jesús es lo que necesita hoy en sus vidas? A través de su testimonio, a través de sus vidas, porque yo quiero creer, y a mí me gusta creer eso, a mí me gusta estar convencido que todos y cada uno de ustedes ha tenido una experiencia particular, individual, verdadera y sobrenatural con Jesucristo. Y eso, hermanos, no se los va a quitar nadie. La gente puede negar lo que quiera, la gente puede negar la historia, la gente puede denostar a la iglesia, la gente puede decir que la Biblia es un invento para ingenuos. Está bien, se las compramos, pero lo que no pueden contradecir es el testimonio de aquel o aquella persona que pueda decir con todas sus letras que tuvo un encuentro con Jesús, que lo que vio, que lo que escuchó, que lo que sintió, que lo que experimentó, eso solamente es de uno, y eso, hermanos, sirve para validar que Jesús es verdadero, que Jesús es aquel que la gente está necesitando. La segunda cosa que nos dice el texto es: ¿qué otra cosa puede confirmar que Jesús es lo que necesitamos? Bueno, las señales que hace. Versículo 36 dice: las mismas cosas que yo hago dan testimonio de mí. Bueno, si el testimonio de Juan no es de suficiente peso para los que están preguntando, Jesús tiene un as sobre la manga para validarse como el Hijo de Dios. Y hay una evidencia que él dice aún mayor que el testimonio de Juan. ¿Cuál es? Dice verso 36, las obras que mi Padre me dio para que las cumpliese. ¿A qué obras o acciones se está refiriendo Jesús? Jesús vino con un propósito claro. Jesús no vino a causar problemas en el sentido de discusiones acerca de si Él era o no el Hijo de Dios. Él no vino a fundar templos ni religiones. Él vino con un propósito claro. He sido llamado a llevar las buenas noticias de salvación a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Lucas 4:18. Ahora, esta misión suena muy bien y muy inspiradora. Solo que la comunicación de ese mensaje no puede ir solo, es decir, no puede ir pelón. Es como si de pronto alguien me invitaran a comer.
Siempre refiero a esta anécdota de mi esposa ahí en la Sierra Mazateca porque me parece bastante ad hoc en muchos sentidos, porque dice que una vez le invitaron a comer y le dieron espagueti. Y ella dijo, wow, porque para ella el espagueti era el preámbulo de una milanesa, con papas o con ensalada o con frijolitos. Y ella dijo, en su sesgo cognitivo, ella dijo, ya llegó la sopa, ¿no? Y ella sí dijo, y todavía le dijeron, ¿quiere más, hermana? Y ella dijo, no, gracias. No lo dijo, pero lo pensó, me estoy guardando para la milanesa. Pues tome sus cuernos, no le dieron nada, porque todo era pura sopa. Entonces, mis hermanos, la tarea de Jesús de llevar la buena noticia de salvación es importante, es un mensaje, pero no puede ir solo, debe ir acompañado de algo que demuestre que ese mensaje no es de naturaleza humana. ¿Y de qué va acompañado? De señales. La palabra que utiliza Juan en su evangelio para referirse a acciones milagrosas es señales. Señales de naturaleza sobrenatural. Y si recordamos el contexto de estas palabras, Jesús acaba de llevar a cabo una acción milagrosa en favor de un hombre que llevaba 38 años enfermo, postrado, esperando que alguien lo echara al agua para que pudiera encontrar la sanidad. Bueno, ese evento es la evidencia de que Dios está con Jesús. Por eso Él alude a que las obras que yo hago, versículo 36, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es maravilloso hacer exégesis bíblica, porque uno descubre un sinfín de cosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si ya han leído este pasaje anteriormente, pero quienes increpan a Jesús preguntándole por qué hace lo que hace, en ningún momento le cuestionan la autoría del milagro. No, ellos no le dicen, tú estás obrando charlatanería. Ese no es el argumento con el cual están discutiendo con Jesús. No, ellos le están discutiendo, ¿por qué lo sanaste en día de reposo? Si sabes que el día de reposo es inviolable, ¿por qué dices que eres hijo de Dios y no nos lo pruebas? Pero en ningún momento ellos tocan el elemento de preguntarle la naturaleza del milagro que acaba de realizar, porque no tienen argumentos, porque no lo pueden refutar, porque muy en su interior, porque son de closet, reconocen que toda señal milagrosa que Jesús hace proviene de Dios, del Dios que ellos creen. Tan solo unos capítulos antes, en este mismo Evangelio de Juan, se nos cuenta que Jesús tuvo un encuentro con un líder prominente de la secta de los fariseos, Nicodemo, quien fue a buscarlo por la noche para no agitar el avispero de los suyos, y fue envuelto por las sombras de la noche a entrevistarse con Jesús. Juan, capítulo 3, versículo 2. Y cuando saluda Nicodemo a Jesús, lo hace haciendo una declaración por demás reveladora. Sabemos, hablando en plural, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro a darnos un mensaje, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Qué está diciendo Nicodemo? Nicodemo no es un cualquiera, no es un improvisado, es un hombre de fe, es un hombre piadoso, es un hombre que ha estudiado acerca de Dios y su naturaleza, es un maestro de la ley, quien de manera acuciosa y profunda durante todos los años de su vida ha estudiado para conocer más de Dios. Por eso el texto dice que es un principal entre los judíos. De tal manera que las palabras de Nicodemo a Jesús no son una cortesía o una lisonjería, sino una declaración de verdad. Toda acción milagrosa, favorable a otro, con tintes de apuntar a Dios, debe ser hecha por Dios mismo. Y eso lo sabían todos los judíos del tiempo de Jesús que ministraban en el templo. Por eso no le cuestionan a Jesús la naturaleza de la señal milagrosa que hizo con el paralítico.
porque saben, muy en el fondo, pese a su pregunta de por qué se hace como Dios, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Toda señal milagrosa que hizo y hace Jesús a favor de alguien, no crea usted que es por nuestra linda cara, ¿eh? Claro que somos lindos, somos guapos, ¿no? Cuerpazo, caraza, pelazo somos, pero esa no es la razón primordial por la que Dios obra milagrosamente en nuestras vidas. La razón principal por la que Dios obra señales y milagros, portentos y maravillas, lleva un propósito: que quien recibe ese milagro crea en Jesús para salvación. Ese es el propósito, esa es la razón por la que Él lo hace. Pero volvamos al encuentro de Jesús con Nicodemo. En sus palabras de Jesús, Él le dice que el resultado del diálogo, es decir, el resultado del diálogo de Jesús con Nicodemo, es hacerle saber que la señal más milagrosa, más grande, a la que puede aspirar un ser humano de parte de Dios, es que el ser humano nazca espiritualmente de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Porque si no se nace de nuevo, no se puede alcanzar la vida eterna. Así que no es el resultado del desarrollo académico cognitivo, sino es partiendo de la semilla del nacimiento nuevo en Jesús, lo cual es una señal milagrosa del Padre. El ministerio de Cristo estuvo marcado por muchas de estas señales. Sanó enfermos, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, resucitó a los muertos, multiplicó los alimentos, y todas estas señales apuntaban a marcar que Jesús era el enviado de Dios para reconciliarnos, no solo a través de su mensaje, sino a través de sus señales, lo cual lo convierte en un binomio inseparable. Y hermanos, hoy en día, 5 de octubre del 2025, no puede ser distinto, no debe ser distinto. Los milagros, los portentos y las maravillas tienen que seguir sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Existe una leyenda negra alrededor de cierta etapa de la historia de Occidente, conocida como la Edad Media. ¿Cómo se le conoce a la Edad Media? Como la edad del obscurantismo. La Edad Media se caracterizó por una fuerte influencia de la fe cristiana en muchas de las áreas de la vida, y se le conoce como la época del oscurantismo porque se dice que en esa época, por la influencia cristiana, las sociedades no avanzaron. Pero ese oscurantismo o Edad Media terminó más o menos por el siglo XVII, comenzando entonces una etapa conocida como la etapa de las luces o de la Ilustración, donde se dio auge al racionalismo y a la ciencia, y el cristianismo perdió fuerza e influencia. El humanismo y la edad de las luces trajo cambios sustanciales en las sociedades, pero también en la manera en cómo se interpreta y en cómo se ejerce la fe cristiana, porque el trabajo teológico no escapó a la influencia de los ilustrados, quienes descalificaron los hechos sobrenaturales contenidos en la Escritura. Rudolf Bultmann, un teólogo alemán, fue más allá de toda proporción y abiertamente dijo que la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, estaba lleno de mitos y de leyendas, y que su misión era desmitologizar la fe cristiana, porque muchas de las cosas que vienen ahí, esas señales milagrosas, esos hechos sobrenaturales, pueden ser explicados a la luz de la ciencia. Es increíble, pero esta manera de pensar ha permanecido a lo largo de los años y ha permeado tácitamente hasta nuestros días, y no en los incrédulos, sería entendible, sino entre los creyentes que ya no creen, valga la expresión, que Jesús pueda obrar milagros. He hablado de otras veces acerca del cesacionismo,
esta corriente teológica en algunos movimientos cristianos que niegan el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Pero saben, hay algo que debiera avergonzarnos, porque en contraste, hermanos, en países con regímenes islámicos como el que vimos en el video, están sucediendo fenómenos interesantes que para nosotros los de Occidente son difíciles o inclusive imposibles de creer. Porque esa generación de personas en esos países de regímenes islámicos están teniendo experiencias sobrenaturales con Jesús. ¿Y sabe cuál es el elemento más común entre ellos? Que sueñan con Jesús, que en sus sueños se aparece un hombre que dice ser Jesús y les dice claramente que busquen al pastor de la localidad para conocerlo mejor. Y la iglesia clandestina, oculta y perseguida de estos países está creciendo sin precedentes en esa parte del mundo. Y nosotros comiendo camote, ¿no? Nosotros tranquilamente diciendo que lo que nos sucede por suerte es un milagro del Señor. Es que me encontré una moneda. ¡Ay, es un milagro del Señor! Es que me dejaron pasar sin credencial. ¡Es un milagro del Señor! Bueno, no voy a denostar los milagros, pero la verdad, hermanos, nos hace falta mirar en nuestras propias vidas señales, hechos portentosos que avalen que estamos creyendo en el Jesús verdadero. ¿Es Jesús aquel que necesitamos? Sí, porque Él es quien puede obrar maravillas, esa maravilla que yo necesito en mi vida. La tercera cosa, me voy más rápido porque ya, si no, se me van a desmayar. La tercera cosa que confirma que Jesús es a quien necesitamos es el testimonio del Padre, versículo 37. También el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Si para los interlocutores de Jesús el testimonio de Juan no es suficiente, si las señales no son suficientes, entonces Jesús tiene que acudir a una instancia mayor, Dios mismo, Yahvé, a quien los judíos conocen como Yahvé en el Antiguo Testamento. A ese Jesús se refiere como su Padre. Qué atrevimiento, ¿verdad? Como su Padre. Ellos inclusive escribieron el nombre de Dios con puras mayúsculas, sin vocales, el tetragramatón en hebreo, para que nadie lo pudiera pronunciar, porque está escrito así, con esa intención, que nadie lo pueda pronunciar. Y cuando lo escribían en los rollos de lo que era el Antiguo Testamento, los escribas hacían todo un ritual. Escribían cada letra del tetragramatón, que era el nombre de Dios, impronunciable por sagrado, y cada vez que lo hacían con una plumilla distinta, con una tinta distinta, y además llevaban a cabo un proceso de purificación. Bueno, ¿se entiende? Es el nombre sagrado de Dios. Pero este Jesús dice, es mi Padre. ¿Cuándo nos perdimos el respeto? No es un asunto de respeto, es un asunto de quién es Jesús. Y dice Jesús, el Padre no solamente habla de mí, ha hablado bien de mí. Versículo 37, el Padre que me ha enviado ha testificado en mi favor. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos verificar que eso que dice Jesús es cierto? Bueno, ya lo dije. En Mateo 3, del 13 al 15, donde se nos narra el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán, ahí se nos dice que en esa manifestación que ya referí, los sentidos de los que estaban ahí, vieron no solamente al Espíritu de Dios descender como una paloma, no como paloma, no era una paloma, dice que como una paloma, es decir, emulando la forma en como las palomas bajan. O sea, pudo haber sido una luz, pudo haber sido un viento, pero parecía como una paloma. Bueno, ese era el Espíritu Santo. Pero luego de eso, prorrumpió en ese instante un sonido que vino del cielo y no era un rayo, sino era una voz con un mensaje claro.
este es mi Hijo amado, en quien estoy muy contento. Noten el significado profundo y verdadero de esta frase, porque no dice Él es el Hijo amado, sino dice es mi Hijo amado. ¡Qué honor! Él es mi Hijo amado, con lo cual ratifica, avala, respalda y certifica quién es Jesús. Él es mi Hijo amado. Y ahí está Juan, que puede dar testimonio de eso. Y ahí están todos alrededor quienes presenciaron el bautismo público de Jesús, que pueden decir, efectivamente, yo escuché una voz que dijo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién más ha dicho Dios esas palabras? ¿A quién más Dios le ha dicho, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Yo creo que muchos aspiramos a que Dios por lo menos nos eche un lazo, así, una ojeadita. Pero ya que nos diga, tú eres mi Hijo amado, en quien me alegro, bueno, a nadie. Lo cual coloca a Jesús en un lugar de mucho privilegio, de mucha autoridad y de mucha responsabilidad. Hace unas semanas yo les platiqué con una persona conocida mía que se unió a una iglesia unicitaria, estas que dicen que no creen en el Dios Trino. Y yo le advertí como amigo, como hermano, que no debía estar en un lugar así, porque ellos no enseñaban que Dios era un Dios Trino. Y tajantemente me dijo, pastor, la Biblia nunca habla de un Dios Trino, sino de un solo Dios. Me sorprendí, perdón, es que esta persona nunca ha sido como muy brillante, pero me sorprendí que tuviera tan claro en lo que está creyendo ahora. Pero le dije, claro, la Biblia no tiene la palabra Trinidad en su vocabulario, en su léxico. La palabra como tal se desarrolló siglos después, pero el concepto y la idea allí están. Y para prueba, un botón. Vemos al Espíritu Santo descender, vemos al Padre hablar y vemos al Hijo obedecer. Si eso no es un Dios trino, entonces Mateo era un esquizofrénico. Pero Él es un Dios trino. Pero el punto, mis hermanos, es que Dios, el Padre, es quien habla bien de Jesús y lo valida para cumplir su voluntad. Por eso Jesús les dice, ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, versículo 37. Ellos se jactan de ser conocedores de Dios. Y yo creo que con esto Jesús les dio un periodicazo en la boca. Ustedes ni han oído su voz, ni conocen su aspecto. Así que no saben de lo que les estoy hablando. ¿Es Jesús a quien necesito en mi vida? Sí, porque Dios el Padre se ha complacido en Él y le ha otorgado el aval de hijo que necesita como su representante. Y por último, el cuarto elemento que nos confirma que Jesús es a quien necesitamos es la Escritura, versículo 39. Las Escrituras dan testimonio de mí. Muchos comentaristas dicen que solo son 3 testimonios. Y no es que yo sea más que un comentarista, pero yo veo 4. Luego de que Jesús le dice a los judíos que lo cuestionan y ponen en duda su autoridad, les dice, ustedes no conocen a Dios, porque ni lo han visto, ni lo han escuchado. Ay, qué feo que te digan eso. Pero aparte, el Señor Jesús lo remata diciendo, ni su palabra está en ustedes. Ni su palabra. ¿Y a qué palabra se refiere? ¿A la palabra hablada de Dios? No, se refiere a logos, es decir, la palabra escrita, las Escrituras. ¿Cómo? Pues si ellos son estudiosos, son maestros, son doctores de la ley. Es paradójico que si ellos están discutiendo con Jesús pidiendo explicaciones, es porque saben del tema y del caso. ¿Cómo es que no
¿O cómo es que Jesús les dice, ustedes ni siquiera su palabra está en ustedes? Oiga, usted se sorprendería mucho de descubrir que hay gente que sabe de la palabra, pero no vive la palabra. Es más, me voy a ir hasta la cocina. Hay pastores, líderes y ministros ordenados y avalados por iglesias que no viven la palabra. Y no hablamos de las revelaciones particulares, no, ni siquiera los 10 mandamientos. Se sorprenderían. ¿Por qué sucede eso? Y Jesús dice, porque no creen. Y ese es el meollo del asunto, hermanos, que en el fondo no creen la palabra. Es un asunto de fe y de realidad. La gente puede leer la Biblia, puede estudiar la Biblia, puede compartir la Biblia, puede hablar de la Biblia, pero no tenerla en su mente ni en su corazón. Quienes pugnan por desmitologizar la Biblia, esos que dicen, no, es que el Espíritu Santo ya no obra milagros, no, es que el Espíritu Santo ya no interpreta lenguas, no, que el Espíritu Santo ya no revela cosas, realmente lo que están diciendo es que no creemos lo que dice la Escritura. No la creo. Está bien, o sea, como para entretenernos un rato. Yo creo que cuando dicen que Moisés abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, ¡ay, qué padre! Y yo me acuerdo que Charlton Heston, yo lo vi en una película y luego lo vi en una caricatura con el príncipe de Egipto, pero en la vida real no creemos que eso sea para nosotros. No creemos que Dios puede tocar el corazón de Faraón para que deje salir a los egipcios, pero no creemos que pueda hablar con mi jefe para que me dé una oportunidad y crecer en mi trabajo. No creemos que Dios es capaz de hablar con mi papá o con mi mamá para que me den permiso de ir a un campamento. Es que en realidad es un asunto de fe. Y Jesús les sigue diciendo, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. O sea, los fariseos estudiaban acuciosamente las Escrituras con una idea fundamental: encontrar la vida eterna. ¿Y por qué no la encontraban según Jesús? Porque no creen. No le creen. Y les dice, ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Cuál es el tema central de la Biblia, hermanos? Ayer estaba tomando una clase de Génesis 4 y me llamó mucho la atención que lo que más ruido le hacía a la gente era saber de dónde salió la esposa de Caín. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Lo sabe. Pero ¿cómo les hace ruido saber de dónde salió la esposa de Caín? O sea, como que, no, es que ya había otras personas, o era un neandertal, así como la película de Crocs, que se enamoró de... No, bueno, o sea, la gente empieza a sacar muchas cosas. Es que, y de pronto el profesor dijo, ¿saben qué? Al autor no le interesaba darnos a conocer la identidad de la esposa de Caín, porque eso es lo más irrelevante del tema. Y así nos pasa cuando llegamos a la Biblia, porque desconocemos cuál es el tema central de la Escritura. ¿Hablarnos de los marcianos? ¿Hablarnos del origen de los demonios? ¿Decirnos cómo fue la creación? No. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿El pecado? ¿Sus consecuencias? ¿La condición del hombre? No. ¿Un manual para la vida? No. El fin de la Escritura es hablarnos de Jesús, quien siendo Dios mismo se hizo hombre para resolver nuestra enemistad con el Padre y reconciliarnos con Él. Ese es el tema central de la Escritura. La podríamos resumir. Es el énfasis. Y todas las historias, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se encaminan hacia Jesús. Por eso Jesús dice, ellas dan testimonio de mí. Nos muestra quién es Jesús. Y estoy casi seguro que quienes hablan con Jesús son maestros de la ley, conocedores de estas y fans de Moisés. ¿Cómo le dicen hoy? Fandom, ¿no? Son fandom de Moisés. Creen todo lo que dice Moisés. Y utiliza Jesús a Moisés para llevarlos a un punto reflexivo importante.
ustedes han puesto su esperanza en Moisés, versículo 45. Porque dicen la ley de Moisés, ¿no? No, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios dada a Moisés. Pero ellos decían, no, Moisés. Y les reiteran, de mí escribió él, versículo 46. Ellos eran fandom de Moisés, seguidores de Moisés. Y él tiene que utilizar a Moisés ahora decir, pues él escribió de mí. ¿Y qué dice en el verso 47? Pero si ustedes no creen lo que él escribió, pues tampoco pueden creer a mis palabras. O sea, Jesús terminó con las famosas palabras de San Agustín. Para el que quiere creer, tengo 1000 argumentos que mostrarle. Y para el que no quiere creer, no tengo ninguno. Así. Después de darle todas esta serie de evidencias, Jesús termina diciendo eso. Moisés es un referente de ustedes de autoridad. Pero si a él que dicen que le creen, en realidad no creen que habla de mí, pues entonces no tiene ningún caso que yo les esté diciendo nada. ¿Por qué no lo van a creer? ¿Por qué no le creen? Porque tienen cerrada la mente y el corazón. Son duros de creer. ¿Es Jesús a quien necesito en mi vida? Sí, porque hay un documento sagrado que ha trascendido la historia y la adversidad y que está aquí con ese contenido para que conozcamos el camino a la vida eterna. En la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México, existen varios lugares donde por 2,000 hasta 14,000 pesos usted se puede convertir en otra persona. Sí, si usted no estudió ni la primaria, por 2,000 varos usted ya tiene educación primaria. Pero si usted es más generoso y tiene más lana, pues de unos 14, 20,000 pesos y usted sale siendo un médico, ¿no? Un ingeniero. Bueno, hasta creo que si gasta más, unos 40, usted es doctor en filosofía o astrofísico. O sea, esa es la magia del México nuestro. Allí en Santo Domingo. No es cosa de pedir la clave para entrar ahí. Y ya sale usted con un documento que dice, fulano de tal, tiene este grado y este título y esta cédula, porque además le pueden dar hasta una cédula. Pero ¿sabe cuál es el gran desafío, mis hermanos? El gran desafío no es tener un papel que diga que soy yo. El gran desafío es probar que ese papel dice quién soy yo. Yo me titulé como médico veterinario zootecnista en 1997. Ya van a ser 30 años. Y tengo un papel que lo respalda. De ahí dice, el día de mi examen profesional. La fecha, no más faltó la hora. Cuando yo lo recibí, todo el mundo te felicita y dicen, un gran logro. Pero yo sentí, no sé nada. ¿Cuál era mi trabajo ahora? Probar que ese papel dice la verdad. Probar a través de la práctica diaria que ese documento dice la verdad. No se trata únicamente de ostentar un nombramiento o un título. Hay que probarlo. Y Jesús se vio en esa situación. Probarle a otros quién era Él. Y probarnos todavía hoy si Jesús es aquel que puede ayudarme en cada aspecto de mi vida. Yo hoy les compartí 4 evidencias o fuentes o argumentos que confirman que Jesús es quien dice ser. Ahora, ¿qué corresponde? A cada uno en fe permitirle a Jesús que se manifieste y termine por convencernos totalmente. ¿Qué necesita Jesús? Casi nada. Un poco de fe. Concédale su confianza. Y estoy seguro que no los va a defraudar. Porque Jesús es a quien todos nosotros necesitamos. Amén.
Vamos a ponernos de pie, si todavía pueden, ¿verdad? Una vez fui a una actividad, no era una iglesia, era una actividad, y los hermanos, para garantizar que no nos durmiéramos, repartían dulces, así andaban con la charolita de dulces. El único problema que yo le veo a eso, mis hermanos, es que para los que tienen diabetes, se les va a disparar y al rato nos los van a cobrar como nuevos. Y no, pues no, la verdad no hay dinero para esos gastos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Dios, damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos regalas, que nos otorgas, que nos das generosamente, Padre, para acercarnos a ti a través de tu palabra. Y a la vez, Señor, sentirnos bendecidos, porque a través de la exposición, independientemente del instrumento que usaste, demostrarnos quién eres, dejarnos en claro que nuestra fe no ha sido depositada en la arena, ni en el agua, ni en el aire, ni en nada endeble, sino en la roca firme que es Jesús. Yendo más allá del mito, de la leyenda, más allá de inclusive del Jesús de la historia, queremos llegar al Jesús de la fe, a ese Jesús que salva, a ese Jesús que sana, a ese Jesús que cambia y transforma las vidas, a ese Jesús que consuela en momentos de aflicción, a ese Jesús que corrige cuando erramos el camino, a ese Jesús que se conduele, a ese Jesús que nos acompaña, a ese Jesús que no nos suelta, a ese Jesús que habla bien delante del Padre de nosotros, a ese Jesús que intercede, a ese Jesús que está sentado en un trono pero nos mira con agrado, a ese Jesús que está planeando venir por nosotros y llevarnos a las alturas para que pasemos todo el tiempo con Él. Sí, Jesús, es a ti a quien necesitamos, a quien queremos, a quien anhelamos, a quien pedimos ardientemente que te manifiestes en nuestras vidas. Discúlpanos si no tenemos una fe tan grande como para mover los cielos, pero danos, aunque sea una fe como un grano de mostaza, para que podamos ver grandes cosas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Hoy decidimos refrenar en muchos nuestra confianza en Jesús, algunos para vida y algunos más para continuar en la lucha, para seguir en la batalla, para no menguar en el esfuerzo, para continuar, Señor, en el camino hasta el cumplimiento de todos tus tiempos. Gracias, Señor Jesús, por esta gran oportunidad de conocerte y de saber que eres nuestro Señor y eres nuestro hermano mayor. Te bendecimos y te glorificamos en tu maravilloso nombre. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendice y tomen sus lugares.